Bien, buenos días. ¿Cómo amanecen hoy, segundo día del mes de febrero? Bien, Bien, gracias. gracias. Bien, bien. Ok, vamos entonces a continuar con el capítulo número 2 de grupos. En particular, eh, vamos a seguir hablando sobre el grupo de permutaciones. eh, y vamos a definir una un nuevo concepto dentro de una permutación, que es lo que se llama un ciclo. Un ciclo dentro de una permutación, eh, como dice su nombre, es una repetición dentro de la permutación que permite, que lo que hace es permitir escribir la permutación de una forma más resumida y que describe el comportamiento de la permutación. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviésemos una permutación de cuatro elementos, por ejemplo, esta permutación, un ciclo de esa permutación es el siguiente. O esta permutación la podemos escribir como ciclos de la siguiente forma. So, esa que está ahí. Es decir, que escribirla en ciclos, de alguna manera, es escribir la ejecución de la permutación sin tomar en cuenta los elementos que quedan fijos. ¿Qué hace esta permutación? Bueno, esta permutación lo que hace es que al uno la envía en el 3 la envía en el 2 y el 2 la envía en el uno. Es decir, allí se cumple el ciclo, ya que vuelve a la posición inicial que era uno. ¿Ya? Entonces tengo el ciclo que al uno lo envío al 3 lo envío al 2 y el 2 me lo devuelve a la posición número uno, que es lo que hace la permutación. ¿Ya? En pocas palabras, un ciclo sencillamente es una ejecución de la permutación y yo pudiera agregar acá otro ciclo, que es el ciclo del 4, que es el que queda fijo. Pero no tiene mucho sentido agregarlo, ya que como es un ciclo de longitud 1, ¿ya? Es decir, solamente afecta a un solo elemento, se supone que si no aparece dentro de la permutación, ese ciclo que está allí, esos elementos que están allí son los que quedan dentro de la permutación. Además, los elementos con los cuales actúa en la permutación, es decir, esta permutación de cuatro elementos solamente actúa sobre tres elementos, por lo tanto, decimos que sigma es un ciclo de longitud 3. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo para que entiendan mejor. Supongan que si yo tengo otra permutación, ahora vamos a hacerla más grande. Vamos por ejemplo
8 elementos. ¿Ya? Entonces yo lo puedo escribir como esta. Bueno, aquí me faltó un elemento. Y 3. Pero vamos a dejar algunos fijos. Tenemos 3. Aquí se repite el 4, pero sería el 3. Tengo entonces esa permutación de 8 elementos y yo quiero escribirla como ciclos. ¿O cuál es el ciclo de esa permutación? Bueno, el ciclo de esa permutación se construye de la siguiente forma. Al 1 lo envío en el 2, al 2 lo envío en el 4, al 4 lo envío en el 1. Y allí cierra como se repite, como vuelve a la posición inicial, entonces allí cierra la permutación, el ciclo. Luego al 3 lo envío en el 7 y el 7 lo envío en el 3 y tengo otro ciclo. Y los demás elementos, que son el 5, el 6 y el 8 quedan fijos, por lo tanto no se agregan dentro de ese ciclo. ¿Ya? Es decir, que esta permutación se puede escribir como el producto de este ciclo con este ciclo que está acá. ¿Ya? ¿Comprenden lo que acabo de decir? Sí. 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 Bien. Entonces, formalmente, ¿qué es un ciclo? Definición.
Bien, entonces formalmente tenemos que un ciclo es lo siguiente. Dado una permutación sigma sobre un conjunto S, donde S mm, no tiene por qué ser un número, tiene que tener un número finito de elementos, y sencillamente sobre un conjunto S cualquiera, es un ciclo de longitud S, de longitud n, si existen n números en S, digamos A1, A2, AN en S, tales que sigma de A1 es A2, sigma de A2 es A3, sigma de A3 es A4, así sucesivamente. Sigma de A sub n menos 1 es A sub n y sigma de A sub n inicia, o sea, se devuelve hasta el primer elemento, A sub 1. Si eso ocurre, y además para todo X que no esté en este conjunto de puntos, es decir, sigma de X es igual a X para cualquier valor de X que no esté en ese conjunto, entonces se dice que ese ciclo, escrito como A sub 1, sub 2, A sub n, es un ciclo de longitud n, es decir, la longitud que tenga eh, el elemento. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos seguir viendo algunos ejemplos para que entiendan y para que vean lo siguiente. Supongamos que tenemos esta permutación. ¿Cómo podemos escribir el ciclo de esta permutación? Pregunto para que respondan. Bueno, uno va a 3, 3 va a 5, 5 va a 4 y 4 va a 1. O sea que el ciclo de esa permutación es 1, 3, 5, 4. ¿Ya? Exacto. Cuando no tengamos duda de quiénes son los elementos, no le colocamos coma, y cuando podamos tener duda de quiénes son los elementos, le ponemos una coma para identificarlo. Ok, ahora, si yo les doy este ciclo, ustedes pueden construir la permutación. Es decir, ahora yo me quiero lo contrario. Pueden construir la permutación a partir de ese ciclo. Sí, Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? primero va el 3, debajo del 1. ¿Cómo? Debajo del 1 va el 3, ¿Por qué? El ciclo empieza en 3. porque No, Manuel. No, debajo del 3 va el 5. El 5, el 4. El 4, el 1. Y el, y el 1, el 3. Y el 2 queda fijo. Ok, si se dan cuenta, esta permutación que acaban de descubrir, por decirlo de esa manera, es la misma permutación de arriba.
Lo que quiero que se den cuenta, que vean, es que el orden en el cual se escribe el ciclo, y digamos que por orden llamo, no es desordenar todos los elementos, sino que yo puedo iniciar en cualquier parte y siempre el ciclo es el mismo. ¿Ya? Es decir, no importa dónde comience, si mantengo el orden de, de la línea, la permutación que se genera es exactamente la misma. ¿Ya? Es decir, que yo puedo escribir el ciclo o bien sea de esta forma o bien sea de esta manera. ¿Ya? Y la permutación que está asociada a ese ciclo es exactamente la misma. Ahora, ¿cómo puedo escribir esta permutación como ciclo? ¿Se durmieron ya? Bueno, primero sería 1, luego sería 4, luego sería 2 y luego sería 1. Luego sería 2 ya. 1, 4, 2. ¿Y los demás elementos? Fijos. 5, 6. Y luego ¿Ya? el 3, que se queda fijo. El 3, pero el 3 no. El tercer El 1 fijo. lo envía al 4, el 4 lo envía al 2, el 2 lo envía al 1, el 3 queda fijo, el 5 lo envía al 6 y el 6 lo envía al 5. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. Sí. Con esto lo que quiero reflejar es que ahora cualquier permutación que yo tenga sobre un conjunto de elementos se puede escribir entonces como un producto de ciclos disjuntos. ¿Ya? Y ese es entonces el siguiente teorema. Toda permutación sigma de un conjunto finito de elementos se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos o ajenos. ¿Ya? Es decir, cualquier permutación que yo me dé ahora, siempre la voy a poder escribir como un producto de ciclos disjuntos o ciclos ajenos. ¿Ya? Y el ejemplo eh, más evidente de ese hecho es el ejemplo que tenemos allí. Tengo una permutación de 6 elementos y yo lo puedo escribir como un producto de ciclos disjuntos. ¿Por qué son disjuntos? Porque los elementos que aparecen acá no aparecen en este lado que está acá. ¿Ya? Entonces esto es una permutación de ciclos disjuntos. ¿Entendido?
Sí, ¿O no entendieron? ¿Se entendió? Bien, la demostración, la demostración de este teorema tampoco lo voy a hacer. Está en el material los detalles para mostrar que toda permutación se escribe como producto de ciclos disjuntos. Lo que, una de las cosas importantes que es la aplicación del teorema, ¿ya? Que puedan entender que cualquier permutación siempre la pueden poder escribir como un producto de ciclos disjuntos. La demostración, como dije, no la voy a realizar, está en el material, pueden revisarla y pueden chequear eh, si tienen alguna duda en la demostración, que no entiendan algún paso, pues sencillamente me preguntan y yo les aclaro la duda. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las permutaciones pares e impares. Es decir, ahora que tenemos una permutación y ya sabemos que esa permutación, el grupo de las permutaciones forma un grupo y tienen todas las propiedades del grupo, además una permutación se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, uno se podría preguntar, además esos ciclos tienen una cierta longitud, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué significa que una permutación sea par o una permutación sea impar? Es decir, ¿con qué está asociado la paridad o la imparidad de la permutación? Uno pudiera pensar, bueno, no, que si la longitud del ciclo es impar, entonces la permutación es impar. O si la permutación del ciclo es par, entonces eh, perdón, si es par, entonces la permutación es par. Pues no, la respuesta es no. Eso está asociado con una definición de un término que se llama transposición. ¿Y qué es una transposición? Bueno, una transposición sencillamente es un ciclo de longitud 2. ¿Ya? Es un ciclo de longitud 2. Eso es lo que es una transposición. Es decir, cada vez que yo tenga un ciclo de longitud 2, en realidad tengo una transposición. Por ejemplo, el que vimos ahorita, ¿ya? Creo que esto es, sí. Este ejemplo que me dice, bueno, tengo aquí 1, 6, tengo 2, 5, 3, 2. Bien. Esta permutación que está acá tiene una transposición, porque tiene un ciclo de longitud 2, y tiene un ciclo de longitud 3. Es decir, que la permutación esta de 6 elementos se puede escribir como una transposición por un ciclo. ¿Ya? Es decir, eh, un ciclo además de longitud 3. Pregunta. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Pregunta que yo, ¿eh? Espérate. ¿Será que toda permutación se puede escribir como un producto
de transposiciones. Es decir, ya yo sé que una permutación se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Que fue lo que vimos anteriormente. Ahora la pregunta que surge de manera natural, ¿será que ahora toda permutación se puede escribir como un producto de transposiciones? Dime, Manuel, a ver si tienes la respuesta. Manuel, Yo tengo una pregunta, pero cuando usted termine eso, yo lo pregunto para no interrumpir ese paso. no, pero di, pero haz tu pregunta. Mire, si yo tengo una permutación, ¿verdad? Que hace lo siguiente: a todos los elementos lo deja fijo, el 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3, el 4 en el 4, el 5 en el 5, el 6 en el 6. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría escribir ese sigma o esa cuestión? ¿Se dejaría simplemente igual o qué pasa? Esa es la permutación de identidad. ¿Ya? Sí. Otra cosa, como el teorema, profesor, que usted mandó, decía que toda permutación sigma de un conjunto finito de elementos se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos o ajenos. Y si dado caso, yo tengo una permutación, ¿verdad? Y esa permutación solamente me da un elemento par, digamos, ¿verdad? Me da el 1 y el 6. Entonces, ¿cómo yo escribo eso como un producto si nada más tengo ¿Cómo es un la solo cosa? ciclo? Si yo tengo una permutación, ¿verdad? Y en esa permutación tengo un solo ciclo, pero el teorema anterior me dice que toda permutación sigma de un conjunto finito de elementos se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos. Y yo ¿No? tengo una permutación que me da un solo ciclo. Entonces, en ese caso, ¿cómo se escribiría como un producto si solamente tengo un solo ciclo? Bueno, tienes un solo ciclo. Yo no entiendo tu pregunta inicialmente en realidad. Si la puedes explicar mejor. Mire, en español sería lo siguiente. Mire, el teorema anterior dice que una Yo sé lo que permutación yo la puedo escribir como el producto de yo, ciclos yo sé lo que disjuntos. dice el teorema Ahora anterior. bien, ¿Cuál es tu pregunta? No me digas lo que dice el teorema anterior, que yo lo sé. ¿Cuál es tu pregunta? si yo tengo una permutación, ¿verdad? Y esa permutación que yo tengo solamente tiene ese ciclo tiene dos elementos. ¿Cómo yo voy a escribir eso como un producto de dos ciclos si nada más tengo un solo ciclo? Tienes esto. ¿Cuántos elementos tiene tu conjunto? ¿Mm? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto, Manuel? Ah, el conjunto de ese, cuatro. Cuatro. O sea que tu permutación es, y tú dices que, ella no, que eso no se puede escribir como un producto de ciclo disjuntos. Ahí están los ciclos disjuntos. Profesor, Solamente que yo dije que los ciclos de longitud 1, como son de longitud 1, sencillamente yo no los escribo. profesor, ¿Ya? Dime, Dewey. yo creo que él no se refiere a eso. Yo creo que él se refiere a una permutación S de dos elementos y cuando yo forme el conjunto, Si tiene una permutación de yo dos tendría elementos, un arreglo simplemente de dos elementos. Ese es por el eso le conjunto de pregunto, dos elementos. por eso le, por eso le pregunté que cuántos elementos tenía su conjunto. Me dice que tiene cuatro. ¿Es eso, Manuel? Si no es eso, tienen que aprender a formular las preguntas. Manuel, Sí, estoy aquí.
Manuel. Bueno, Manuel hace las preguntas y después se desaparece y no contesta. Entonces, como les decía, tengo una pregunta que se puede derivar de lo que vimos en la sección anterior, que todo conjunto se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos, toda permutación, perdón, se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos. Entonces la pregunta que hay es, ¿toda permutación se puede escribir como un producto de transposiciones? Pues la respuesta a esa pregunta es sí. Sí, toda permutación sí se puede escribir como un producto de transposiciones, ¿ya? Y está expresada en el siguiente corolario. Entonces, el siguiente corolario nos dice que cualquier permutación de un conjunto finito de al menos dos elementos es un producto de transposiciones. Es decir, que si yo tengo una permutación sigma, que se escribe como A1, A2, A3, A sub K, como un ciclo, ¿ya? Entonces yo siempre voy a poder escribir esto como un producto de transposiciones. Es decir, se escribe de la siguiente forma: A1, A2, A1, A3, A1, A sub K. ¿Ya? Siempre se va a poder escribir entonces como un producto de transposiciones. Ejemplo, la permutación esa que está allí. ¿Cómo pudiera yo escribir esa permutación como un producto, primero como un producto de ciclos? ¿Cómo puedo escribir yo esa permutación como un producto de ciclos? Uno, Bueno, el 1 va al 6, sería el 1, 6, el primer ciclo. El siguiente ciclo es 2, 5, 3. El 2 va al 5 y el 5 va al 3 y el 3 va al 2. Y el 4 quedó fijo. El Ahora, 4 quedó una fijo. vez que yo tengo escrito esto en un producto de ciclos, quiero escribirla como un producto de transiciones. Entonces, ¿qué me queda? La primera ya es una transposición, porque es un ciclo de longitud 2. Y lo que tengo que hacer es escribir el segundo ciclo de longitud 3 como un ciclo de transposiciones, como un producto de transposiciones. Sería entonces 2, 5, 2, 3. ¿Cuántas transposiciones tengo en esta permutación?
¿Cuántas hay o ya se durmieron? 3. 3. 3 Entonces, ciclos. hay 3 transposiciones, hay 2 ciclos y hay 3 transposiciones. Como el número de transposiciones es impar, esto es una permutación impar. Si el número de transposiciones fuese un número par, entonces sería una permutación par. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces, eso que acabamos de decir es el siguiente teorema. El siguiente teorema es que ninguna transposición se puede escribir como un producto de un número par de transposiciones y como un producto impar. Perdón, aquí faltó impar de transposiciones. Es decir, o se escribe como un producto de número par o se escribe como un producto de números impar de transposiciones. La demostración de este teorema es sumamente complicada. Para poder hacer una demostración, mostrar una demostración de este teorema, se necesitan muchos más argumentos de lo que se tienen hasta ahora. Por lo tanto, su demostración no la voy ni siquiera a mencionar, ¿ya? De todas maneras, cualquiera que esté interesado puede consultar un texto de álgebra moderna, y en ese texto de álgebra moderna seguramente va a conseguir una demostración de este teorema, que además se hace por pasos. Pero lo importante es que, a pesar de que el teorema comienza con que ninguna permutación, lo que nos está diciendo es que cualquier permutación o se escribe como un número par de transposiciones o como un número impar de transposiciones. Y en ese caso se dice que la permutación, si tiene un número par de transposiciones, es par, y si tiene un número impar de transposiciones, es impar, que sería entonces lo que dice la siguiente definición. ¿Entendido entonces?
Sí. Bien. Entonces, con eso, digamos que hemos introducido el conjunto, el grupo de permutaciones, y sobre ese grupo de permutaciones hemos definido lo que es un ciclo y lo que es una transposición. Y eso nos va a permitir a nosotros caracterizar las permutaciones de cualquier conjunto de n elementos. Es decir, dado un conjunto de n elementos, yo voy a poder entonces dar una caracterización de las permutaciones de ese grupo. O bien sean que se puedan escribir por ciclos, o bien sea de la paridad o la imparidad. Si recordamos un poco en la práctica, hay varios ejercicios que tienen que ver con permutaciones y hay uno muy, digamos que pareciera no tan importante, pero que es muy importante, que es el que mostrar que en S3 las permutaciones no conmutan. En general, eso es un resultado en general, y es que el grupo Sn es un grupo no abeliano. ¿Ya? Sería interesante que pudieran tratar de ver de que el grupo Sn es un grupo no abeliano. Intentar hacer una posible demostración. ¿Ya? De verdad que es importante que se den cuenta de que ese grupo es no abeliano y además este grupo es un grupo que va a ser de mucha importancia para muchos ejemplos y muchas eh, partes de conjuntos que vamos a caracterizar a través de los grupos de permutaciones. Incluso cuando veamos el teorema de Cayley-Hamilton, allí va a tomar mayor relevancia y mayor importancia a este grupo de permutaciones. Bien, ahora vamos a hacer otro paréntesis en la teoría de grupos para hablar de los grupos cíclicos otra vez. ¿Ya? Si recordamos, cuando vimos grupos cíclicos, nosotros teníamos que si G era un grupo, y nos dábamos un elemento cualquiera de G, por ejemplo A, nosotros podíamos construir un conjunto H como este conjunto. ¿Ya? Se vio, se mostró que H era un subgrupo de G y además a H se le llama el subgrupo cíclico generado por A. ¿Ya? Y cuando G se puede escribir como ese conjunto, cuando G se puede escribir como ese conjunto, entonces se dice que G es un grupo cíclico
generado por A y se escribe de esta manera. ¿Ven? Ese elemento genera todos los elementos del grupo. Es decir, es un generador del grupo. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros estas definiciones? Bueno, nos interesan estas definiciones porque vamos a mostrar ahora una serie de resultados que tienen que ver con los grupos cíclicos y que nos dan ahora una idea de qué grupos van a ser ahora cíclicos y van a tener una característica de ser abelianos. Entonces, el primer resultado que vamos a mostrar es el siguiente teorema, que a pesar de tener un enunciado muy sencillo, es de los de más importancia. Todo grupo cíclico es abeliano. Fíjense, ahora yo no voy a decir quiénes son todos los grupos abelianos, ¿ya? Pero sé que si tengo un grupo que es cíclico, él va a ser abeliano, ¿ya? Es decir, todo grupo cíclico es abeliano. Entonces, cada vez que yo tenga un grupo cíclico, voy a estar en presencia de un grupo que es abeliano. La demostración es bastante sencilla y dice así. Bueno, como G es un grupo, y G es cíclico, quiere decir que existe como es un grupo cíclico, existe un G en el grupo G tal que se cumple que G es igual al generado por G, es decir, que el conjunto G es el conjunto de todos los elementos de la forma G a la N con N en los enteros. ¿Ya? Eso ocurre porque G es un grupo cíclico. Como acabamos de decir, un grupo cíclico sencillamente es un grupo de esa forma. Ahora, para probar que es abeliano, lo que tenemos que probar es que dados A y B en G, A por B es igual a B por A. Eso es lo que debemos probar. Si no queremos probar que es abeliano, lo que tenemos que probar es que si cualquiera que sean dos elementos de G, el producto de ellos conmuta, que A por B es igual a B por A. Bien. Entonces, sean A y B que están en G. Como A y B están en el grupo G y los elementos de G todos son de la forma G a la N, quiere decir que existen R y S en los enteros, tal que A se puede escribir como G a la R y B se puede escribir como G a la S. Y lo que tenemos que ver entonces ahora es que el producto conmuta. Es decir, lo que tenemos que ver quién es A por B. Bueno, A por B es G a la R por G a la S. ¿Ya? Y G a la R por G a la S es lo mismo que G a la R más S, pero los Z vale la propiedad conmutativa y esto es G a la S más R y esto entonces yo lo puedo escribir como G a la S por G a la R y esto es B por A. Es decir, que A por B es B por A, por lo tanto, G es abeliano. Entonces,
que era lo que queríamos probar, que si el grupo era cíclico, entonces el grupo es abeliano. Entonces esa es la demostración de que cualquier grupo cíclico es un grupo abeliano. ¿Está bien? Sí, ¿Tienen alguna duda? no, ¿Alguna? Miri, No. Miguel, Claro. Deuris. Bien, sigamos entonces. Otro de los resultados que tenemos en esta parte de grupos cíclicos tiene que ver con los subgrupos. Sí, para ello tenemos el siguiente teorema. Un subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Es decir, que cualquier subgrupo de un grupo cíclico tiene que ser un grupo, tiene que ser como grupo, tiene que ser cíclico. Entonces, si queremos mostrar eso, lo que tenemos que ver es qué cosa. Que si yo me doy un subgrupo, un subconjunto de, del grupo G, ese subconjunto es un subgrupo y además es un subgrupo cíclico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va la demostración de este teorema? Bien. Bueno, vamos a hacerlo de la manera fácil. Supongamos, bueno, tenemos dos casos. No es hacerlo de la manera fácil. Tenemos dos casos, el caso fácil y el caso que no es fácil. El caso fácil es que H sea solamente el conjunto formado por la identidad. En ese caso, H se podría escribir como el generado por la identidad y este es un subgrupo y además un subgrupo que es cíclico. Entonces, si H solamente consta de la identidad, el teorema es válido y listo. Bueno, vamos a hacer ahora el caso general. Bueno, supongamos que H no es el conjunto formado por la identidad, es decir, que por lo menos tiene algún elemento distinto de la identidad. ¿Ya? Lo que hay que ver es que hay un elemento que está en H y que genera a todos los elementos de H. Si H no es la identidad, entonces existe un X que está en H, tal que X genera a H. Eso es lo que tenemos que ver para probar que es cíclico. Bueno, como H es un subgrupo de G, ¿ya? Entonces X es un elemento de la forma G a la N. ¿Por qué es un elemento de la forma G a la N? Porque H es un subgrupo de un grupo cíclico, porque G inicialmente, por hipótesis, G es un grupo cíclico, por lo tanto X se tiene que escribir como algún G a la N, ¿ya? Con N en los enteros. Lo que tenemos que probar es que G a la N genera todo H. ¿Ya? Bien. Es decir, que dado
un elemento Y en H, ese Y se puede escribir como un G a la K para algún K en los enteros. Eso es lo que hay que ver. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Si yo quiero ver que eso ocurre, es decir, que hay, o sea, esta primera parte, que X sea igual a G a la N, lo que implica es que existe un M en los enteros, y vamos a ponerlo positivo, que es mínimo. ¿Qué significa que sea mínimo? Lo que significa es que G a la M está en H y es la potencia más pequeña de G que está contenida en H. Eso es lo que significa que M sea mínimo, que es la potencia más pequeña de G que está contenida en H. ¿Ya? Entonces, como esto ocurre, quiere decir que si Y se puede escribir como un G a la K, ¿ya? Es porque G a la N, G a la K, perdón, ¿es quién? Es G a la M, bueno, mejor así, para que lo entienda mejor. Existen Q y R, tales que K se puede escribir como M por Q más R. Algoritmo de la división. Si M es el elemento mínimo, es el más pequeño que está en H, entonces yo puedo aplicar el algoritmo de la división con K. Es decir, que si yo quiero probar que G a la K está en H, quiere decir que si yo divido a K entre M, él se puede escribir como eso que está acá por el algoritmo de la división. ¿Correcto? Entonces, por un lado me queda, ¿qué cosa? Bueno, aquí yo utilicé K. Aquí vamos a dejar K entonces, porque si no, no me va a quedar. Aquí voy a dejar K. Ok, entonces, ¿quién es G a la K? Bueno, G a la K sencillamente es G a la M por Q más R. Y esto es G a la M a la Q por G a la R. ¿Ya? En pocas palabras, G a la R se puede escribir como G a la M a la menos Q por G a la N. Es decir, que hay un elemento R, ¿verdad? Que es, como M era mínimo, quiere decir que este R tiene que ser más pequeño que M. Si esto ocurre, por el algoritmo de la división, este R es más pequeño, pero yo supuse que M era el mínimo. Por lo tanto, este R no puede ser mínimo y entonces lo que le queda es que R sea 0. Y si R es 0, entonces N se puede escribir como K, se puede escribir como M por Q. Y si se puede escribir como M por Q, entonces M, el exponente M, es el generador, es decir, que es la potencia más pequeña de los elementos que generan a los elementos de H, y por lo tanto el generador de H es ese G a la, que yo puse aquí G a la N, G a la K. ¿Ya? O sea, todos los elementos de H se pueden escribir como una potencia de K, por lo tanto, el subgrupo que yo tenía inicialmente es un subgrupo cíclico de un grupo cíclico. ¿Ya? Igualmente, los detalles, si no entienden algo de la demostración,
está en el material, o si quieren preguntar algo que no entendieron, pues pregunta. ¿Alguna pregunta o se quedaron dormidos en la demostración? Parece que se Estamos quedaron dormidos despiertos, todos. ¿Están ¿no? despiertos? No preguntan, Sí. ¿entendieron todo entonces? Muy bien, así que me gusta que entiendan. No, yo no entendí todo, pero Bueno, pregunten. Pregunta, Manuel, pregunta, Sabrina. no, o sea, yo digo, yo no entendí todo, pero después intentar entenderlo. Ah, bien. Manuel, que Manuel habla y se desaparece. Por ahora no. Dime, Manuel. Por ahora no tengo preguntas. Ok. Ok, entonces del teorema anterior tenemos el siguiente corolario. Los subgrupos de Z con la suma son los grupos NZ con la suma para algún N en los enteros. Es decir, todos los subgrupos del grupo Z son los grupos de la forma NZ, que en realidad dijimos nosotros que eran los ZN. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre eso que está allí? Bueno, porque si aplicamos el teorema anterior, Z es un grupo cíclico. ¿Sí o no? Sí. ZN es un subgrupo de Z. ¿Verdad o no? Sí. Y además ZN es quién? Es cíclico. ¿Ya? Entonces el teorema anterior lo que decía que todos los subgrupos de un grupo cíclico son cíclicos. Como Z es un grupo cíclico y ZN son subgrupos de Z, entonces ZN es cíclico. ¿Ya? Es una manera de cómo aplicar el teorema anterior. Profesor, Dado una un grupo pregunta. cíclico y dado subgrupos de Z, esos subgrupos son cíclicos. Dime. ¿Y puede darse caso que de un grupo que no sea cíclico pueda aparecer un subgrupo que sí sea cíclico? ¿Cómo es la cosa? No te entendí lo que dijiste por audio. Él dijo que de un grupo no cítrico pueden salir subgrupos cítricos. Está bien, profesor, ya yo aclaré la duda. Sí puede ser, ¿no? Puede ser. Hay que ver si lo puedes demostrar. ¿Ya? Lo que sí es cierto que de cualquier grupo cíclico
todos los subgrupos de ese grupo cíclico son cíclicos. Todos los subgrupos son cíclicos. ¿Entendido? Bien. Lo siguiente, ajá, dime. ¿Alguien habló que escuché? No. Ya. Ok, entonces, como les dije, lo siguiente de hablar de grupos cíclicos es clasificar los grupos cíclicos. Es decir, yo quisiera ahora ver qué pasa cuando el grupo es finito y cuando el grupo no es finito. Es decir, yo quiero hacer una clasificación de cómo son los subgrupos o los grupos cíclicos en el caso de que G sea infinito o G sea finito. ¿Ya? Bien. En el caso de que G sea un conjunto que tiene un número infinito de elementos, eso quiere decir que, ¿qué cosa? Bueno, que yo puedo tener conjuntos que son infinitos, pero que tienen estructuras similares, ¿ya? Es decir, que yo puedo conseguir de alguna manera cómo establecer una analogía entre grupos infinitos. O sea, no sé si me quiero, o sea, me estoy expresando bien o me están entendiendo. Si yo tengo un grupo finito, un grupo infinito que es cíclico, quiere decir que hay un elemento que los genera todos. Es decir, todos los elementos de ese conjunto se pueden escribir como una potencia de él. Entonces, no puede darse el caso en que yo tenga dos elementos. Si G es infinito y G es cíclico, G se escribe como el generador de un elemento G. O sea, lo que no ocurre acá es que coincidan dos elementos de G. ¿Qué significa que coincidan? Que si X y Y están en G, entonces X es igual a Y. O sea, esto es lo que no se puede generar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si X está en G, X se puede escribir como una potencia y Y se puede escribir como otra potencia de G. ¿Ya? ¿Y por qué no se puede dar que sean iguales? Porque si se diesen que fuesen iguales, solamente la única manera de que sean iguales es que G a la R sea igual a G a la S, y en ese caso R tendría que ser igual a S. ¿Ya? Entonces tengo el mismo elemento. Y si no ocurriese eso, que G a la R y G a la S con R igual a S se diera, lo que debería ocurrir es que G a la R menos S es igual a la identidad, que en este caso, bueno, es igual a la identidad, y entonces R menos S
sería primero mayor que 0 y es una potencia donde se detiene la cadena de generadores. ¿Qué significa que se detiene la cadena de generadores? Lo que significa es que yo voy a poder empezar con E, G, G cuadrado, G al cubo, y va a llegar un momento en que voy a pasar por G a la N, G a la R, que está ahorita. Bueno, no me interesa esto. En realidad voy a llegar a G a la R menos S. ¿Ya? Es decir, voy a llegar un momento en que voy a llegar a este valor. Y después de allí, como G a la RS es la identidad, me voy a devolver acá. Es decir, que si eso ocurriera, si yo tengo dos potencias distintas, donde se hacen iguales G a la R y G a la S, o sea, si G a la R y G a la S fuesen iguales, quiere decir que R menos S en algún momento va a ser la potencia donde G se convierte en la identidad. Y entonces ahora el grupo se devuelve el elemento al elemento de identidad y vuelve a empezar. Es decir, que se convertiría en un grupo finito de elementos. Y nosotros estamos suponiendo que G tiene infinitos elementos. Por lo tanto, esta situación, que G a la R sea igual a G a la S, no se puede dar al menos que R sea igual a S. En caso contrario, de que R sea distinto de S, eso no puede ocurrir y por lo tanto entonces yo tengo distintas potencias de G. Es decir, que yo voy a tener en realidad de infinitos de elementos. G a la K y luego voy a poder continuar. Es decir, no va a haber un momento en que esa cadena de potencia se detenga y vuelva a ser la identidad. ¿Ya? ¿Entienden qué quiero expresar con eso? Sí. Bien. Sí. Por ejemplo, yo tengo, aunque suena raro, Z es un grupo cíclico, ¿verdad? Y nosotros vimos ahorita que NZ es un subgrupo de Z y NZ es cíclico. ¿Verdad que sí? Y nosotros Sí. asociamos NZ con ZN, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fíjense, tomen Z y tomen 3Z. ¿Quiénes son los elementos de Z? Si yo quisiera describir los elementos de Z. Bueno, son, supongamos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. ¿Y quiénes son los elementos de 3Z? 0, Bueno, 1 y 2. 0, 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, como conjuntos, nosotros automáticamente podemos ver que estos conjuntos, uno es subconjunto del otro, ¿ya? Es decir, podemos ver que el 1 pertenece a Z, pero el 1 no pertenece a 3Z. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, no son el mismo conjunto, pero estructuralmente los dos conjuntos son iguales, es la pregunta. Y sí, estructuralmente los dos conjuntos son el mismo incluso, ¿ya? Y hemos visto, y con esto podemos ver un ejemplo donde podemos construir un conjunto exactamente igual a partir de otro. ¿Por qué? Yo digo que estos dos conjuntos son iguales. Estructuralmente, ojo, estructuralmente. ¿Por qué son iguales? Bueno, porque a mí no me importa quiénes sean, cómo se llaman los elementos. El 1
en Z, yo lo voy a asociar, porque el 0 no me interesa asociarlo con nadie porque es el mismo, están en los dos conjuntos, con el 3. El 2 en Z, aquí este está en 3Z, lo voy a asociar con el 6. El menos 3 en Z, el menos 1 en Z, lo voy a asociar con el menos 3 en 3Z. Es decir, que no importa que aunque este conjunto 3Z es un subgrupo de Z, estructuralmente se parecen, son similares, ¿ya? Y con eso lo que quiero decirles es que no tenemos que fijarnos que dice, bueno, pero es que el 2 no está entre Z. No, el 2 no está entre Z, pero es que el 2 yo le voy a cambiar el nombre, ¿ya? Es decir, es como cambiarle los nombres a los elementos. Al 0 lo llamo igualito entre Z al 0. Al 1 en Z, ahora no lo voy a llamar 1, que lo voy a llamar 3. Al 2 no lo quiero llamar 2, sino que lo voy a llamar 6. Al 3 no lo quiero llamar 3, sino que aquí en este conjunto lo voy a llamar 9. No sé si me entienden lo que les quiero decir, pero lo que quiero hacer analogía es que no nos fijemos en los nombres de los elementos, sino que estudiemos las estructuras de los conjuntos. Los conjuntos pueden tener estructuras similares y nombres de elementos distintos. Y Z y 3Z son dos grupos que con la suma forman un grupo también, ¿ya? A pesar de que 3Z es un subgrupo del grupo. ¿Entendido eso que está allí o todavía no se entiende? Entendido. Ahora que yo lo hice, profesor, también se parece como cuando uno toma una función que es biyectiva, que uno toma un elemento del dominio y lo asocia con uno en la imagen. Bueno, pero es que las relaciones son funciones también, ¿no? Vi que Miguel levantó la mano. Dime, Miguel. Que hace un tiempo yo vi algo sobre el teorema de Cantor y eso se parece a eso, que el Z tiene el mismo cardinal que 3Z, porque yo puedo relacionar el 1 con el 3, el 2 con el 6 y estructuralmente son igual. Estructuralmente Emparejamiento, son tú dices. iguales, sí. 3Z y Z tienen la misma cardinalidad. Es a la final. Lo que pasa es que como nosotros no hemos visto cardinalidad ni nada de análisis, pues no lo menciono con cardinalidad. Pero es, como estructura de conjunto, 3Z y Z tienen la misma cantidad de elementos. O sea, lo que quiero hacer es esa analogía. Y en general, Z y NZ son el mismo conjunto, ¿ya? Son el mismo conjunto que vistos como cambiarle los nombres, tienen la misma cantidad de elementos y con la misma operación forman un grupo, ¿ya? Eso es básicamente. Y lo del conjunto de Cantor tiene que ver mucho con la teoría de grupo también, incluso a raíz del estudio de la teoría de grupo, salen otras cosas, por ejemplo, Cantor trabajó eso por aparte, pero uno puede ver a los conjuntos de Cantor como unos grupos, como un grupo, ¿ya? También, que se generan con las particiones de un intervalo A B. Dime, Manuel. No, maestro, yo no pregunté. ¿Quién era que iba a decir algo? Creo que era O sea, Sabrina que iba a decir algo. No. lo que yo era yo que iba a decir que lo que Miguel estaba diciendo, eso era el vano de emparejamiento, que usó Cantor y cosas, pero no, nada relevante. Sí. Bueno, el otro caso, que es el caso número 2,
es cuando G tiene un número finito de elementos. Bueno, este caso es más sencillo. Si G tiene un número finito de elementos, es decir, que si G es cíclico, ¿ya? Entonces existen H y K en los enteros, tales que aquí sí ocurre que G a la H es igual a G a la K, con H y K distintos. ¿Ya? Y ocurre lo que yo decía que no podía ocurrir en el caso anterior. Es decir, que G a la H menos K es igual a la identidad, entonces ese elemento, llamémoslo N, o sea, G a la N es igual a la entidad. Por lo tanto, G tiene un número finito de elementos. ¿Quiénes son? G a la 1, G a la 2, G a la N menos 1, ¿ya? Porque G a la N es la identidad, es decir, que esta es la cantidad de elementos que tiene el conjunto G. Es decir, el caso finito es mucho más sencillo de estudiar, pues ocurre lo que dijimos en el caso anterior que no ocurría, ¿ya? Es decir, que hay un número finito de elementos y cualquier elemento del grupo sencillamente se va a escribir como una potencia de G, donde en algún momento se va a repetir, ¿ya? Entonces ahí se aplica el algoritmo de la división, así mismo como lo hicimos en la demostración del teorema, que aplicamos el algoritmo de la división y todo eso. Y entonces el caso finito es el de los más sencillos para estudiar y, y entonces digamos que es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y entonces tenemos el siguiente teorema de ese caso finito. El conjunto de n elementos, 0, 1, 2, n menos 1, es un grupo cíclico y ese grupo cíclico lo llamamos Zn, que son los elementos módulo n bajo la adición. ¿Ya? Es decir, ahora si yo tengo un conjunto de n elementos, a ese conjunto de elementos lo voy a asociar con los restos de dividir módulo n, ¿ya? Los restos que deja la división de cualquier número módulo n en los enteros. Y ese conjunto con la adición es un grupo, ¿ya? Y además es un grupo cíclico. Zn es un grupo cíclico finito, ¿ya? Y Nz es un grupo cíclico infinito, ¿ya? Pero nosotros podemos asociar a estos conjuntos y ver que en realidad tenemos los mismos conjuntos. Eso básicamente es lo que interesa hablar de grupos cíclicos. Bien, vamos a... Se fue el profesor, se acabó la clase. Bueno, yo seguiré dando clases. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora integrales triples, dobles y ecuaciones diferentes.
¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí. ¿Aló? ¿Se Sí, lo escucha? Sí, estamos escuchamos. aquí. Sí, profesor. No sé si escucharon cuando les dije que íbamos a dar la clase hasta acá porque se cayó la conexión en la computadora. No se escucha. Ok. Bueno, entonces la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Eh, el día, el día, No se ok, escucha ahora nada. sí, ahora sí. El día jueves vamos a terminar la unidad número 1. Vamos a estudiar lo que son las clases laterales, grupos cocientes y homomorfismos y los teoremas de isomorfismo. Para así nos podemos estar preparados ya para la próxima semana realizar la primera evaluación de esta unidad. ¿Ya? La primera evaluación debió haber sido esta semana, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo realizar. Entonces la próxima semana estaríamos realizando la primera evaluación y bueno, lo que corresponde entregar la tarea y todo lo demás. Por lo que resta de hoy, entonces lo dejamos hasta acá, nos vemos el jueves y entonces que pasen feliz mañana. Una pregunta.